En diversas partes del mundo, y ante situaciones distintas, pero similares en su esencia, los pueblos instituyen espacios simbólicos de la memoria. Lo hizo el pueblo judío respecto al Holocausto. Lo ha hecho el pueblo japonés respecto a las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Se está haciendo en América Latina respecto a las dictaduras que aplicaron sistemáticamente el terrorismo de Estado. ¿Cuál es el fundamento de esta actitud de los pueblos que han sufrido situaciones traumáticas y disolventes de su identidad? ¿Es la revancha? No. El fundamento es que nunca más vuelvan a ocurrir esos hechos. Pero te aclaro, porque mucha gente cree que hubo un genocidio. Además, ni lo hubo ni lo podía haber, porque a los pobres indios los esclavizaban, de modo que el que los esclavizaba lo último que quería era matar a aquel al que hacía trabajar. No hubo nada de eso. Lo que hubo acá fue sí una gran mortandad indígena, producto de las pestes, producto de las enfermedades. Y se morían de gripe. Fíjate vos lo que son las cosas. La memoria es la manera de cultivar y de trasladar de generación en generación ese conjunto de elementos de identidad que hacen que seamos uruguayos. Entonces, la inexistencia de la memoria colectiva es una puesta en riesgo de la identidad de una nación. Una persona sin memoria, un pueblo sin memoria, no tiene identidad, está sin brújula, no tiene pasado, pero tampoco tiene futuro. El tema de memoria no está solamente entendido como el recuerdo del pasado reciente y las violaciones a los derechos humanos que se pueden haber dado en el Uruguay, sino comprender la memoria sobre todos aquellos hechos del pasado que significaron violaciones importantes, masivas de los derechos humanos, como pueden ser fundamentalmente los distintos genocidios que se han dado en la historia, como por ejemplo el genocidio del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial, el genocidio del pueblo armenio, el genocidio indígena en América en el momento de la conquista. La memoria es esencial. Ahora, cuando hablamos de memoria de los pueblos, estamos hablando de un deber de memoria. El individuo tiende a acordarse de las cosas casi espontáneamente en la sociedad, cuando hay crímenes horrendos como la tortura o la desaparición o los asesinatos, es decir, las dictaduras no quieren que haya memoria. Entonces hay un deber de memoria, hay un trabajo de memoria para combatir a aquellos que quieren silenciar los crímenes, silenciar el horror, escapar a lo que es la justicia. En ese sentido la memoria es esencial. Yo creo que la memoria es el factor fundamental para afirmar los procesos democráticos de los pueblos, y la memoria acompañada además de un proceso que fortifique esa memoria, ¿no es cierto? Porque no basta con la memoria individual o colectiva, porque la memoria colectiva también puede ser resultado de distorsionar la historia, ¿verdad? Para mí es un episodio muy triste el que vivimos en octubre, cuando no se logró la anulación de la ley de caducidad,
pero me parece que no debe ser asumido como una derrota, sino como un desafío. El último no es un no totalmente falso, es decir, no responde al sentimiento de nuestro pueblo. Yo estoy convencido de eso. Es decir, la ley de impunidad en algún momento tendrá que desaparecer del ordenamiento jurídico uruguayo, y si no se logró la anulación de la ley, fue en muchos casos por la influencia de los medios de comunicación y por la no existencia de de propuestas muy frontales y muy francas de los propios partidos políticos. Mayorías o minorías no deciden sobre los derechos de las personas. Los derechos humanos no se plebiscitan. No, yo pienso que tiene que haber un fuerte trabajo de educación. Yo pienso que tendría que haber incluso ciclos sobre derechos humanos y sobre violación de derechos humanos en Uruguay. Eso tendría que ser, es decir, un ciclo quizás de algunas charlas en donde se diga qué son los derechos humanos, y en los últimos 30, 40 años, cuál ha sido la realidad de esos derechos humanos en Uruguay. Tiene que haber un trabajo de educación, es muy importante. Desde el punto de vista educativo nosotros hablamos, ¿verdad?, de la educación formal y de la educación no formal. En la educación formal, sin duda, en la educación formal influyó la continuidad de un proceso que, entre comillas, seguía censurando la divulgación de determinados conocimientos. Es decir, en lo que yo consideraba o considero limitaciones de la libertad de cátedra y limitaciones en el concepto de laicidad, ¿verdad? Y en la educación no formal, el silencio impuesto quizás por nosotros mismos, quienes sufrimos más, todos sufrimos los efectos de la dictadura, ¿verdad? Pero el no divulgar en todo su contenido los pavorosos extremos de lo que es un gobierno dictatorial. Una transición que se saltea compromisos radicales con la verdad y la justicia es una transición que deja obstáculos de futuro. Es decir, hay un concepto fundamental en esta materia, y es que para prevenir futuras violaciones de derechos humanos uno tiene que ser consciente de las violaciones a derechos humanos que hubo en el pasado, y si es en el pasado reciente, más aún. Nosotros lo que planteamos es, bueno, la necesidad de trabajar un tema desde la realidad actual y desde el contexto en que cada docente está ejerciendo su actividad. Entonces, nuestra preocupación es que haya estrategias para cada nivel, y que también se pueda tocar cada tema de acuerdo a lo que es el público al cual claro, se va a abordar. Es un tema que no es fácil darlo, es un tema que requiere formación, es un tema que requiere de materiales, es un tema que es un tema que tiene sus implicancias actuales, también tiene su complejidad política, es un tema donde no es fácil darlo en el sentido de poderlo darlo desde la subjetividad del profesor, pero también dentro del marco de la laicidad y la objetividad que tiene que tener cada docente. Claro. Nosotros podemos brindar algo, pero no toda la formación a los docentes en esto.
Al mismo tiempo, fuera del sistema de ANEP, hay trabajos en estos temas que también pueden los docentes acudir a ello. El Ministerio de Educación, con su Dirección de Derechos Humanos, también en el periodo anterior ha trabajado mucho este tema y lo ha trabajado bien. También hay iniciativas a nivel municipal, hay iniciativas también a nivel de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Por ejemplo, SERPAC ha trabajado este tema desde hace muchísimo tiempo. Y las organizaciones de familiares también, familiares de expresos políticos y asociaciones de expresos políticos también. Está el Museo de la Memoria hoy. También partimos de una realidad de que estamos hablando de miles y miles de docentes en el país, muchos de los cuales ya han sido formados, muchos de los cuales tienen muchos años de trabajo en la docencia. Entonces, ante esa complejidad de poder realmente que todos los docentes aborden estos temas, que todos los docentes puedan tener material para trabajar estos temas, bueno, eso requiere un esfuerzo muy grande, del cual, bueno, estamos tratando de llevarlo adelante. La educación, el conocimiento, la defensa de los derechos humanos y la formación en valores se hace indispensable. En educación no debe haber temas prohibidos. El saber da lugar a la existencia de salud. El saber como conocimiento y el saber como posibilidad de participación ciudadana, de poder optar dónde pararme en la vida. Esto refiere al derecho de igualdad en la educación y al encuentro de verdades en conflicto para entender, actuar y asumir decisiones éticas y responsables.